Amén. Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Shabbat Shalom, Pastor Roberto. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Ya estamos en nuestro tiempo de celebración, en nuestro tiempo de No la Parashá. reconocía. Una Parashá maravillosa e importante para este día, como es la Parashá de, dijo el pastor Johnny, lo tenía que repetir, Bealoteja. Realmente ahí la escribimos y la pronunciaron con doble A. Bealoteja, que significa cuando hagas subir. Obviamente que esta parashá, como todas las parashá, no sé si lo he dicho en alguna ocasión, esta es una parashá apasionante, muy interesante, con muchos temas para tratar, y de todos los temas para tratar, pues tenemos que escoger básicamente uno. Permítame hacer una pequeña introducción a la jornada. Damos comienzo en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 8, del verso 1 al verso 12, perdón, del capítulo 1, del capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 16. El Haftará en el libro de Zacarías, capítulo 2, versos 14 al capítulo 4, verso 7, y en el Brit Hadasha, un texto en el libro de Juan, capítulo 19, verso 31 al verso 37. Veo que todos están tomando nota, por favor, gracias. Los pueden leer en casa. Y Hebreos capítulo 3, verso 1 al verso 6. Entre los temas que trae este parashá, que son muy interesantes, ya en los parashá de los años anteriores hemos tratado varios de esos temas. Así es que de los que voy a mencionar, les sugiero por favor vayan al portal de Israel Casa Integral, revisen los temas anteriores. Esta semana publicamos el parashá del año pasado, el parashá en familia, si lo vieron. Ese parashá fue maravilloso porque ahondamos en varios de los temas. Entonces, los temas de parashá Bealoteja son el encendido de la menorá, importantísimo, el encendido de la menorá. Recordemos que la menorá fue un instrumento que se preparó a martillo, fue moldeado a martillo y el elemento con el cual se moldeó la menorá fue en oro, en oro puro. Ya explicaré por qué hago esta mención. El segundo tema tiene que ver con la consagración de los Levín al servicio de Adonai, la ofrenda de Pesá, la fecha o una segunda fecha para realizar una segunda Pesá. Recuerden que los que no pudieron celebrar Pesá en la primera ocasión, había una segunda oportunidad de celebrar Pesá posteriormente. Y algo muy interesante que se sucede en este parashá es el momento en que el Mishkan se va a desplazar por primera vez. Aquí en este parashá se va a levantar el Mishkan. Lo vimos la semana anterior, la palabra levantar. Y para entender el contexto de levantar era necesario que viéramos en la semana anterior cómo los parashás anteriores nos han hablado qué tuvo que hacer Adonai para con su pueblo. Recuérdenlo. Hacer un censo, tomar a los mayores de tal edad, formarlos, establecerlos, asignarles labores, funciones, formar los príncipes, aunque la palabra correcta ahí no es príncipes, formar los líderes de cada escuadrón, de cada una de las tribus, y una vez todo el campamento está establecido, organizado y determinado, entonces ahora viene el tiempo de levantar el Mishkan y llevarlo a caminar. 3 días de camino, esto lo veremos en la siguiente parashá, después de que el Mishkan empiece este movimiento. Pero todo debe estar absolutamente establecido. Viene entonces el traslado del pueblo de Israel por el desierto y la nube, aquí hay una labor importantísima, la nube cumple esa función de moverse. Cuando la nube se mueve, el Mishkan se mueve. Según la dirección que la nube lleve, el Mishkan debe caminar en esa dirección. Es decir, que ya el pueblo de Israel tenía su GPS que le permitía establecerse en qué dirección debían caminar. Sin embargo, ahí vamos a hacer una pequeña acotación cuando lleguemos a ese tema, porque es interesante que la nube dirigía, pero la nube se movía también siempre y cuando Moshe lo autorizara. Ven qué interesante. Sabemos que la nube es la Shekinah de Adonai que está dirigiendo,
pero esa Shekinah se movía también cuando Moshe, en coordinación con el Eterno, establecían ese movimiento. Vamos a explicar eso un poquito más adelante. Vemos entonces la invitación para que Yitro, el suegro de Moshe, los acompañara en el recorrido al pueblo de Israel. Y algo muy interesante aquí, la plegaria de Moshe, cada vez que se traslada al Mishkan, hay una ordenanza. Moshe tiene un tiempo de oración, esa oración permite que entre en movimiento el Mishkan, y a su vez, cuando lleguen a determinado sitio, entonces Moshe hace también una oración en el que se reposa completamente el Mishkan. Viene también un tiempo en el que el pueblo de Israel se queja por la falta de carne, no están cómodos con el maná, y finalmente en este proceso viene otra historia que ya también la estudiamos en los parashá anteriores, y es el momento en el que Miriam y Aarón, ¿qué hicieron Miriam y Aarón? ¿Recuerdan? ¿Perdón? ¿Alguien lo dijo por allí? Leshon Hará, hermano. Entonces, es muy interesante porque cuando nosotros entendemos el concepto de Lashon Hará, entendemos que Lashon Hará es una acción de hablar mal de alguien a espaldas de ese alguien. A esto le entendemos Lashon Hará, es decir, calumniar, difamar, chismear, creo que es otra palabra más técnica. Cuando se hace chisme a espaldas de una persona, estamos en una acción llamada Lashon Hará. Pero en el caso particular de este parashá, vamos a tener claro que Aarón y Miriam nunca hablaron a espaldas de Moshe, sino que fueron directamente con él y le dijeron: Moshe, ¿qué es lo que está pasando contigo, hermano? Dijo Miriam, es la hermana mayor: ¿qué pasa contigo, hermano? ¿Cómo es que tú te has separado de la mujer cusita? ¿Recuerdan? Y punto número uno. Y punto número dos. ¿Por qué razón Adonai se molestó tanto con Miriam? Porque recuerden que Miriam dijo: Moshe, ¿es que acaso tú crees que con el único que Adonai habla es contigo? Pues conmigo también ha hablado, y con Aarón también ha hablado. Es decir, que aquí tú no creas que eres el único, porque también Adonai habló con nosotros. Y eso causó una gran molestia en el corazón del padre, al punto que entonces decidió llevarlos a todos juntos, a los tres, hacia el Mishkan. Y una vez estuvo en el Mishkan, tanto Aarón como Miriam como Moshe, les habló nuevamente a los tres y les dijo: ahora Miriam y Aarón salgan del Mishkan. Moshe va a permanecer en el Mishkan, y con la única persona que yo hablaré y he hablado directamente, carta abierta, cara a cara, todo el tiempo, es con Moshe. Inmediatamente salieron ellos del Mishkan, entonces vino la lepra sobre Miriam, y ahí en esa porción es donde Moshe interviene y hace el clamor a Adonai diciéndole, ¿qué le dijo? El na refa nalá, te ruego, Padre, sánala. Muy bien, ese es así a muy grosso modo el temario de esta jornada, y dentro de los temas de esta jornada pues vamos a concentrarnos en dos aspectos. Número uno, la importancia de las trompetas de plata. Hoy las tenemos aquí, gracias. Las trompetas de plata. ¿Qué importancia tienen y por qué se estableció tan fundamental para el pueblo de Israel el tema de las trompetas de plata? Pastora Pili, bienvenida. Un abrazo. Quiero saludar primeramente porque no lo hice y pido Amén. disculpas a la hermana Mary. Mire, pero yo no te reconocí porque tú tenías entonces no te reconocí. ¡Shalom! Bienvenida, hermana. Bienvenida. Shalom. Dele una bienvenida a la hermana. Shabbat hermano. Shalom. Amén. A ver si Amaury Junior viene otra vez por aquí, por favor, si eres tan amable. Bueno, Shalom, Shalom, un saludo especial para todos. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Números. Vamos a tener un servicio corto pero sustancioso. Amén. Y Amén. nos vamos a preparar. Se me perdieron. Números capítulo 10, por favor, si son tan amables, que es nuestro mensaje de hoy. Y vamos, ya de nosotros, este parashá está muy fundamentado en la ménora, ¿verdad? Ujú.
Pero el pastor Alfaro y yo también he trabajado mucho la menora en Israel Casa Integral y hemos hablado mucho acerca de la menora. Y si alguno de ustedes se perdió el año antepasado, el pastor Alfaro dio un mensaje, alabado sea el Señor, contundente con respecto a la menora, ¿verdad? Y dijo, enseñó todo el propósito, cómo se enciende, por qué la persona no se puede hacer detrás de la menora, porque hay escalones para encender la menora. Usted no se puede perder ese mensaje, es extraordinario. Y ya sabemos que la menora nos representa a nuestro Mashiach. Los 49 martillazos con que fue hecha la menora representan los latigazos del Mashiach. Eso ya todos lo sabemos, ¿sí o no? Sí, amén. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de las trompetas. Amén. Y vamos a ver en la enseñanza que hay en el libro de Bamidbar, número 10. Todos, por favor, con sus Biblias abiertas. Llega conmigo. Aquí está mi Biblia, pastor. Yo quiero que usted me muestre su Biblia. ¿Qué es? Anita, ¿dónde está tu Biblia? ¿Cómo que no? Ana Elizabeth Costilla. Allá atrás tengo una nuevo miembro de Israel Casa Integral. ¿Cómo le colocaron a la niña? ¿Nadani? La Nani. La Dani. Ya está aquí en Israel Casa Integral, Baruch Hashem. Démosle un aplauso al Señor por esa bebé. Amén, aleluya. Y por la mamá, que fue una héroe teniendo ese bebé. Allá Amén. tengo a Ruti con su bebé también, Baruch Hashem. O sea que alístese porque necesito una maestra de escuela de bebés. Amén. Sí, nos toca estrenar escuela de bebés en Israel Casa Integral. Hace mucho tiempo no estrenábamos escuela de bebés, ¿no? O sea que volvemos a los tiempos de Salacuna. Bueno, listo. Entonces, ¿listos? Me mostraron su Biblia y quiero que los jóvenes no me vayan a mostrar un celular. Biblia, papel, lápiz, contacto. Amén. A ver, jóvenes, levanten sus Biblias. Vení, esto es una libreta de notas. A ver, Edgar, su Biblia. Mire, Amén. los voy a aceitar. Les voy a pegar su exhortada. Mejor dicho, como me los voy a llevar a un parque, allá los voy a dejar hundiéndose en el parque hasta que no encuentren una Biblia. Números capítulo 10, del 1 al 2. Toda la congregación de Israel Casa Integral va a leer con nosotros. Amén. Dice, Adonai Adonai habló a habló Moshe diciendo, hazte Haz- 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, a las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces Adonai le dijo a Moshe que cuando él dijera, tú, la gente dijera, qué pena, pero es que hoy no voy con usted, Moshe, porque es que estoy cansado. No, qué pena, Moshe, pero es que la verdad es que hoy no es mi día para ir a la congregación. Qué pena, Moshe, pero las cosas no son así. Hoy nos vamos a quedar aquí en casa viendo el servicio desde la casa. Cualquiera de los que están allá en el otro lado dirá, ay, pastora, la va a empezar con nosotros. Señora, señora. Porque en ese campamento la gente no se podía quedar en la carpa porque los caballos del faraón y todo lo que había en el ejército en el desierto lo iba a perseguir. Así que o sí seguían el campamento. ¿Sí o no? Hello. Entonces, Adonai le crea el primer sistema de comunicación a Israel. Las trompetas. Amén. Diga conmigo, es el primer nivel de comunicación. ¿Cuántas trompetas? 2 trompetas. ¿Por qué Adonai dice solo 2 trompetas? Siendo que eran más de 6 millones de personas y Adonai dice
solo 2 trompetas. ¿No le parece interesante? Venga con nosotros al estudio. Se usaban 2 trompetas para coordinar a las 12 tribus de Israel en su traslado por el desierto. Y era para mantener a tantas personas formadas y ordenadas hacia la falta de comunicación que supuestamente había. Yo no creo que este pueblo tuviera una mala comunicación. Tenía tan excelente comunicación que al sonido de la trompeta sucedieron cosas profundas en la Biblia. El punto aquí es que a nosotros se nos ha olvidado el sonido de la trompeta. Hemos escuchado muchos sonidos, pero no estamos escuchando el sonido de la trompeta. ¿Y saben ustedes? Hay una final trompeta que va a sonar. Y la gente la espera el 31 de diciembre, el 31 de octubre, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Abuela, del tía, pero no lo esperan el día correcto y a la hora correcta. Entonces vamos a tomar este estudio tan maravilloso y vamos a ver que Adonai nos tiene un mensaje sot, guardado hoy para nosotros, contundente. En los tiempos primitivos, las señales se hacían con el cuerno de carnero, ¿verdad? Es diferente sonar el shofar y es diferente la trompeta. ¿Me hago entender? En la Torá hay 2 instrumentos de guerra espiritual, la trompeta y el shofar. Amén. Venga conmigo al Levítico 25, Vayikra 25:9. Y mire lo que está diciendo Vayikra 25:9. Dice, 25:9. Dice este texto: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Mire, el sonido de la trompeta tiene 5 mensajes contundentes. Tome nota. Sí. ¿Qué te parece, Pastor Alfaro? Porque a veces cuando nosotros damos los mensajes, cuando terminamos nos dicen, ¿qué mensaje? Y uno le dice, ¿y qué le pareció el mensaje? ¡Excelente! Y uno dice, pero dígame, ¿qué fue ¿De lo que qué más le trató? llamó la atención? No, pues todo. O sea que ya entendí que no entendió nada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te parece, Pastor Alfaro, si al final hacemos un medio quiz de lo que vamos enseñando? Me parece muy ¿Te bien. parece? Muy bien. Observen aquí algo interesante. Esta mañana estaba compartiendo con los hermanos de Europa, porque leer la parachá de hoy con el sonido de las trompetas y las 2 trompetas de plata no es simplemente el hecho de un sonido. Sí. Todo el proceso que llevamos de los parachá anteriores nos está mostrando cómo Adonai preparó a todo el pueblo de Israel. Primero, ¿qué hizo? Los saca de su condición de esclavitud, los lleva a una condición de desierto. En el desierto, inmediatamente les entrega en el libro de Éxodo capítulo 20 las palabras en el monte Horeb, y allí establece un pacto con el pueblo, e inmediatamente Moshe, que está en presencia de Adonai, regresa, trae consigo las tablas, viene la ocasión del becerro de oro. Ustedes recuerdan todo este recorrido, y en todo este proceso se origina la preparación del Mishkan. Es más o menos la ruta que llevamos. Se establecen cada una de las tribus 4 grupos de A3. En el interior del Mishkan entonces va a permanecer Moshe, va a permanecer Aarón, y van a permanecer los hijos de Aarón, y a su vez van a permanecer los levitas. ¿Recuerdan? Gerson, Merar y Coat establecen ese grupo interno. Ellos van a tener como función específicamente controlar todo el proceso de ingreso y salida de el Mishkan. En esta parachá entonces se va a levantar por primera vez el Mishkan y se va a mover a 3 días de camino. Tal vez alcancemos a hablar un poquito de ese tema. Se va a mover a 3 días de camino. Este primer movimiento del pueblo obedece
al hecho de que estaban recibiendo los misbot, los mandamientos, las ordenanzas, y el pueblo dice, si seguimos instalados en este mismo punto, nos van a seguir llegando más y más y más ordenanzas, mejor movámonos de aquí. Cualquier parecido con alguno de nosotros que dirá, oiga, en ese Israel Casa Integral están hablando muchas cosas y ordenando muchas cosas, mejor movámonos de aquí. Porque al pueblo no le gusta que les den ordenanzas, que los establezcan. Número uno. Número dos. Entonces en este parashá vienen las trompetas. Y esas trompetas de plata tienen unas características propias de elaboración a martillo y repito, a través de un metal llamado la plata. Esa plata que representa redención, básicamente, y ya vamos a ver los detalles sobre esto. Pero observen, ¿usted se ha preguntado alguna vez cómo es que 3 millones o 5 millones de personas establecidos a lo largo de un recorrido inmenso de gentes en el desierto podían escuchar el momento en el que Moshe diera la orden de que el pueblo de Israel se levantara y que el Mishkan empezara el proceso de desarme, almacenaje, transporte, cuidado de todos los utensilios e inmediatamente el pueblo continuara su recorrido? Tenía que haber una forma como coordinar a todo este pueblo de tal manera que todos al unísono, es decir, al oído de un sonido, todos marcharan a la vez. Y este es el gran misterio de las trompetas de plata. Observen que el texto que hemos leído de Bamidbar en el capítulo 10 nos da una respuesta inmediata y absolutamente contundente. Léalo nuevamente conmigo, el libro de Números, capítulo 8, por favor, verso 1. Vean lo que dice este texto, lo voy a repetir porque es importante. Dice, ¿lo tienen todos? ¿Lo tienen conmigo? Números capítulo 8, verso 1. Vamos a 10, 1, perdón. Habló Adonai a Moshe diciendo, observe qué le dice, subraye lo que le dice. Le dice, hazte 2 trompetas de plata. Observe que no le dice, háblale a Aarón o al pueblo que hagan 2 trompetas de plata. La orden es para Moshe. Quien tiene que hacerlas es Moshe y quien tiene que prepararlas, martillarlas, elaborarlas en el material de plata es Moshe. E inmediatamente el texto le dice, las harás y estas trompetas te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Ahí está la respuesta tan importante con estas trompetas. ¿Para qué son las trompetas? Para convocar. ¿Para qué son las trompetas? Para que el pueblo marche. Pero la pregunta es, yo no soy físico, matemático, ni mucho menos. No sé si alguno de ustedes acá es graduado en física o en cuántica o cosas por el estilo. Por favor, levante la mano y me ayuda con el tema. Pero esta parashá tiene que ver con la importancia del sonido. Hace muchos años, cuando niños, seguramente ustedes escuchaban la radio. No sé cuántos de ustedes se criaron, se educaron y se formaron escuchando radio. No había ni siquiera la televisión. Solamente podíamos escuchar radio. A todo momento la radio, la radio, la radio. En mi país había un programa de educación a través de la radio y muchas personas se educaron en escuelas primarias en mi país a través de la radio. La radio era la fuente de educación. La pregunta es, ¿cómo una voz emitida a través de un micrófono puede salir desde un punto, viajar por el aire, por el espacio, por el vacío y llegar a un receptor que escucha la voz de ese emisor? Eso es una pregunta interesantísima y no soy la persona idónea para dar la respuesta. Solo sé que hay un emisor y hay un receptor. Y a través de esa frecuencia o esa onda de radio, pues se transmite la voz. Todo ha cambiado. Hoy, en este mismo momento, en el siglo XXI, llegamos a las maneras virtuales como
No solamente transmitimos audio, sino que ahora también transmitimos imagen. En este momento entonces tenemos a un grupo de hermanos conectados desde tantos lugares en el mundo, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Inglaterra, en Londres, en Holanda. Todos están conectados en este momento. ¿Cómo viaja la imagen nuestra a través de internet por el universo entero y llega a otra nación en una milésima de segundo? Lo que estamos mencionando en este mismo momento, ellos lo están recibiendo exactamente en el mismo segundo. Es impresionante, pues es lo que estamos viendo aquí en esta parashá de hoy con el sonido de la trompeta. Adonai le está diciendo a Moshe, prepara la trompeta, las trompetas, las dos trompetas, y cuando estas trompetas sean dirigidas en una dirección, en una altura, en una inclinación, dependiendo de una condición de clima, dependiendo de una condición de vientos, dependiendo de una temperatura. Cuando el sonido se produzca por estas trompetas, ese sonido va a viajar millas enteras en el vacío, va a viajar en una dirección y durante toda esa línea de las ondas sonoras emitidas por esta trompeta, todo Israel escuchará que es el tiempo del llamamiento para levantar el Mishkan. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Amén? ¿Lo están captando? Es decir, leyendo el parashá se lee como que prepara dos trompetas de martillo en plata y ya. Pero no, hermanos, aquí el parashá es profundo. El parashá está explicando, repito, la importancia del sonido. Y cuando nos habla del sonido nos está indicando que todo oído oirá el sonido de la trompeta. Apliquémoslo a nuestra vida hoy. Todo el pueblo y las naciones escucharán el sonido de la Torá. Y entonces no habrá excusa para decir, es que a nosotros nunca nos enseñaron. No habrá excusa para decir, es que yo me crié en la religión o yo me crié en el evangelio y a mí nunca nadie me habló de Torá, porque hoy estamos llevando el sonido de la trompeta a las naciones. Por eso, mis amados hermanos, hoy se está produciendo en el mundo entero este movimiento, este mover tan sobrenatural, tan importante y maravilloso de Adonai respecto al pueblo de Israel. Hoy la gente llama, escribe, pregunta, indaga, contacta. Todo el mundo hoy quiere saber de Torá. Todo el mundo hoy quiere saber de los mismot. La gente está en un afán y en una búsqueda impresionante de saber la importancia de Yeshua, de conocer más y más de Torá. Entonces, por favor, los que toman nota, escriban, por favor. La primera característica de una trompeta elaborada en plata es que tiene que ver con la redención. Recuerden que la menorá fue preparada en oro. ¿Qué significa? Divinidad. Las trompetas son preparadas en plata, que significan redención. Ahora, ¿qué es redención? ¿Qué significa redención, Pastora Pili? En la Biblia, en la palabra de Adonai, las dos palabras que nosotros hemos combinado y hemos dicho significan lo mismo y no son lo mismo. Una cosa es la redención y otra es la remisión. Una persona puede haber recibido redención y no haber recibido remisión. Amén. Y es tan importante el asunto de las trompetas en nuestra vida para entenderlo. Las trompetas fueron preparadas de color, el material plata, que significa redención. La otra característica es la fortaleza. Las trompetas indagan a nuestra vida la fortaleza que Adonai nos va a dar para poder ver la majestuosidad del Rey. La otra característica de las trompetas es la dignidad y el valor de un pueblo escuchando ese sonido. Diga conmigo, tenemos dignidad y tenemos valor. Tenemos dignidad y tenemos valor. La cuarta es la gran caductividad, o sea, el manejo que Adonai le tiene a este ámbito espiritual.
Y la quinta es la resistencia que tiene. Que aunque ese pueblo va a escuchar el sonido de trompeta, la va a escuchar en varias ocasiones, en diferentes formas, llamándonos la atención. Entonces, a ver, escúchenme en algo. ¿Te imaginas a nosotros aquí, sin los medios de comunicación? Hagan de cuenta que no tenemos internet y no nos podemos comunicar con Europa. Para ese tiempo, Adonai le decía a Moshe, que suene la trompeta para Holanda y vamos a llamar a la tribu de Holanda. No hay internet. El sonido era completamente audible y era tan profundo que las 12 tribus, donde quiera que estuvieran en el campamento, escuchaban ese sonido y sabían si era para avanzar, para prepararse o para quedarse en el lugar donde estaban. Así que yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes reconocen el sonido de avance? Cuando Adonai nos está diciendo, ¡tutú! ¡Familia leal! Y la familia leal, ¿qué? ¡Que avancen! ¿Para dónde? ¡Para adelante! No. Cuando sonaba la trompeta, las tribus de Israel sabían si era avance. Entonces, hoy en día la trompeta suena y uno les dice, ¡tutú! ¡A congregarse! Y todos, ¿qué? ¡A congregarse! No escuchamos, pastora, ni idea de lo que usted está diciendo, porque no estamos audibles a la voz de lo que Adonai nos está diciendo. Entonces decimos nosotros creer que estamos entendiendo el mensaje, pero posiblemente llega distorsionado. ¿Alguna vez usted jugó al teléfono roto? ¡Robert! Que le digas a la familia Rodríguez, que le digan a la familia Ortega que se congregue. Y Robert, Familia Rodríguez, que por favor le digan a la familia Ortega que cuando nos invitan a almorzar. y entonces el teléfono se devuelve. La familia Ortega manda a decir con la familia Rodríguez, a la familia Alfaro, que cuando no puedan venir, que vengan. Y no fue el mensaje, ¿sí o no? ¿Fue el mensaje? No fue el mensaje. ¿Y saben por qué? ¿Por qué no escuchamos audiblemente la voz de Adonai a lo que nos está diciendo para estos tiempos? Digan conmigo, porque no conocemos el sonido. No conocemos el sonido. Por eso Adonai dice en Isaías capítulo 5, dice que sonará un sonido, un silbido, todos digan un silbido. Un silbido. Tan apacible de Adonai que te dirá, tutú. Edgar, te estoy llamando. Stephanie, te estoy llamando. Ruth, te estoy llamando. Y ese sonido solo lo escucha ella, solo lo escucha esa persona, nadie más. ¿Están aquí? Amén. Así que déjame decirte algo. Tenemos que ser sensibles a la voz de Adonai. Todos volteen y digan, sí, es la voz de una persona. Es la trompeta, la voz de Adonai diciendo, te estoy llamando. Amén. ¿Cuántos han escuchado ese sonido? Yo quiero que levanten su mano y me digan, Amén. ¿usted alguna vez ha escuchado ese sonido? Amén. Yo lo he escuchado. Amén. Yo tenía, perdón papi, me voy a contar un momento. Yo tenía 7 años de edad. Y me recuerdo tantísimo, yo estaba peleando con mi mamá, porque ella no me dejaba a mí salir con mis amigas y todo ese cuento. Yo me acuerdo tanto de ese momento tan tremendo.
que yo peleando con mi mamá, estaba en la sala y mi mamá, no te voy a dejar salir y no. Y nunca me olvidaré que el Padre Celestial vino a mí a oído y me dijo, eres escogida y tienes que ser diferente. Nunca me olvidaré de eso. Yo me quedé tan sorprendida. Esa voz nunca se me olvidará de mi vida. Era la trompeta de Adonai. Cada vez que yo quería como desviarme, esa palabra volvía a mí y me decía, eres escogida. Adonai tiene un propósito contigo. Eres escogida. Y esas palabras me resonaban en mi vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese sonido con que Adonai nos ha hablado? Es más, te ha dicho cosas que nadie te ha podido decir, pero tú has escogido decir, no quiero, no me interesa, no me importa lo que tú estés diciendo, Adonai, este no es mi tiempo contigo. Y le ha volteado la espalda a Adonai. ¿Y sabes qué hace Adonai? Diga conmigo, ¿qué hace, pastora? ¿Qué hace? ¿No quieres escucharme? Tú te volteas, le volteas la cara a Adonai y dices, no quiero escucharte. Y Adonai viene al frente tuyo. Tú le volteas, él te está hablando aquí, él se voltea aquí y se pone de frente tuyo y te dice, yo estoy aquí al frente. Y sigue él con su trompeta diciendo, tú. Entonces, no, yo no voy a escucharte. Y te volteas y él se para aquí al frente y te dice, tú. Y tú dices, voy a cerrar mis oídos, yo no quiero escuchar esa trompeta, yo no la quiero escuchar, la voy a cerrar, pero está dentro de ti. Es más fuerte que tú, porque Él es tu hacedor de maravillas. Amén. Entonces yo quiero que tú repitas conmigo, hoy yo quiero escuchar ese sonido. Yo quiero escuchar ese sonido. Y vamos Entonces para allá. esa trompeta tiene funciones y son las funciones que todos vamos a identificar. Número 1, tiene el poder para convocar. Amén. Cuando un sonido de trompeta se produce es porque el pueblo debe ser convocado y es la voz de convocación para venir a nuestro tiempo de Shabbat. Esta es la convocatoria. Hoy, millones de personas a esta misma hora y en los horarios, según cada continente o cada lugar, estamos en una convocatoria de Shabbat. ¿Por qué? Porque han escuchado el sonido de la trompeta. Esta semana me reunía con varias familias en varios países y todos tienen en su corazón ese fuego y esa pasión importante por buscar el tiempo de Shabbat. Y yo les pregunto siempre, ¿por qué están con tanto anhelo de Shabbat? Porque escuchamos la voz de Adonai desde muy niños incluso, desde mucho tiempo antes que nos decía Shabbat, 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 pero nunca hubo en el camino alguien que nos lo enseñara o que nos indicara exactamente el proceso. Entonces nos permite convocarnos, nos permite movilizarnos, nos permite levantar un clamor de intercesión en las naciones y desde luego nos lleva a un nivel poderoso de adoración. ¿Saben? Voy a hacer un anticipo, algo que va a pasar en unos momentos, pero lo quiero hacer y lo hice esta mañana en Europa por honor a la congregación, a nuestro Padre Eterno y en honor a Marilyn, porque ayer en su graduación ella hizo algo muy lindo, especial, y esta mañana compartiendo con los hermanos de Europa, el Eterno puso en mi corazón decir estas palabras que las quiero repetir justamente ahora. Cuando ella presentó su discurso al auditorio, en la convocatoria de graduación, habló una parte de su discurso en español. Pero ya ahorita Y lo en va a su, contar. no, pero es que es de la enseñanza de hoy. Y entonces en su discurso ella dijo, solamente esta línea, dijo, aprendí desde niña una frase, soy luz, soy luz. Y esa frase la pastora Pilis la ha repetido en el corazón de Camilo, de Sebastián y David todos los días hasta el día de hoy. Cuando ellos salen de la puerta de la casa, inmediatamente la pastora les dice, Camilo, no olvides, eres luz. Sebastián, no olvides que eres luz. David, nunca olvides que eres luz. Y en el momento en que esta joven habló estas palabras, yo pude percibir en ese mismo momento
que nos tocó tan profundamente el corazón y nos produjo ese momento tan especial. Yo miré a Sebastián y Sebastián pasaba saliva. Sí, no, nunca lo había visto Porque tan al escuchar esa emocionado. frase, se fue un momento muy emocionante. Y es más, lo dijo en español, pero la gran mayoría de gentes americanas que estaban allí quedaron impactados con las palabras en español porque ellos entendieron, soy luz. ¿Qué es ese sonido? Es un sonido de trompeta. En ese mismo momento, esta joven, que fue una trompeta que le transmitió al mundo, somos luz. Y eso está en su corazón y en el corazón de estos Hermoso. jóvenes. Fue hermoso. Somos luz. Y ese corazón de trompeta es el que nos permite de manera profunda llegar al corazón de cada gente. La pastora pasó a los hermanos aquí al frente hoy y compartían un testimonio. Eso no estaba en el sketch, ni estaba preparado, ni cosa por el estilo. Solamente fue algo que el Eterno le puso en su corazón hacer. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo en Israel Casa Integral, desde el tiempo en el que hemos venido a la obediencia en Torah, hemos visto cómo las familias, los hogares, cada matrimonio se ha formado, se ha establecido, se ha fundamentado. Vemos cómo la economía ha mejorado de una manera especial en cada lugar. ¿Por qué? Dígalo conmigo, porque hemos escuchado el sonido de la trompeta, porque el sonido de la trompeta que durante años y años y miles de años se ha presentado, no lo hemos escuchado. Por eso cuando sonamos el sonido del shofar, yo les digo, vamos a hacerlo al norte, al sur, al este, al oeste, porque nuestro propósito es que al sonar el shofar, esas ondas sonoras viajen a través del espacio y lleguen en algún lugar de la tierra a una familia que está con un corazón abierto a escuchar el sonido de la trompeta para que el pueblo venga de regreso a conectar con la casa. Amén. Entonces, podríamos mencionar varios ejemplos, si ustedes los conocen, no sé si quieres, y los mencionamos por lo menos. ¿Cuándo y de qué manera se ha escuchado el sonido del shofar? ¿Cómo se llaman estas voces de hombres y mujeres que cuando cantan en un nivel alto con sus voces? ¿Cómo se llaman? Tenores. Un tenor. Yo no sé si aquí hay algún tenor. Soprano. Soprano, Franco. Pero, ¿perdón? El alto soprano. El alto es soprano y el bajo es tenor. Un tenor o un soprano, cuando utilizan el sonido de sus fibras vocales, puede ser tan poderoso el sonido de un soprano que revienta los cristales en el momento de una grabación. Usted sabe que cuando estos famosos hombres de los tenores, como son Luciano Pavarotti o Paparazzi no es, Luciano y bueno, y ellos, todos estos hombres, cuando ellos graban, observe, cuando ellos hacen su grabación, los estudios de grabación que ellos utilizan vidrios de seguridad blindados, porque los timbres de su voz en la grabación, en un sonido, en un estudio normal, al producir los timbres de su voz, inmediatamente revientan completamente los cristales. Entonces, este parachá, cuando nos habla del sonido de la trompeta, nos está enseñando la importancia del sonido con el timbre de la voz, y nuestra voz se convierte en una trompeta para que cuando le hablemos, como hizo Marilyn, a una comunidad, esa voz, porque ella pues no tiene sonido de trompeta en su voz, pero ella dijo, mami me enseñó que yo soy luz. Linda. Y con ese tono de soprano menor, su voz fue impactante, porque los que lo entendieron en español entendieron el mensaje. ¿Me están captando? Entonces dígalo conmigo, por favor. Soy una trompeta. Somos una trompeta. Y como soy una trompeta, mi labor es llevar el sonido de la voz de Adonai para que todos aquellos que están en las naciones hoy reciban de mi timbre de voz, de mi fibra vocal, el sonido de la trompeta. ¿Cuál sonido de la trompeta? El sonido de la trompeta que utilizó Josué frente a los muros de Jericó, y cuando caminaron alrededor de esas murallas fortalecidas, no había una fortificación más poderosa que los muros de Jericó.
Pero dice la palabra que cuando se empezó el sonido de las trompetas, del sonido de las trompetas, ¿qué efecto produjeron? El mismo sonido de un tenor que al levantar el sonido de su voz revienta los cristales. De igual manera, las trompetas del pueblo de Israel al sonar ocasionaron que las moléculas, las estructuras de las murallas de Jericó fuesen derribadas. Es decir, que en este parashá, repito, Adonai nos está enseñando el poder sobrenatural del sonido. Póngame- ¡Wow! Es impresionante esto. A ver, Amén. hermano Irving, saque ese chofá, pastor, tómese ese chofá. Si hoy Adonai nos dijera Tú tocas el chofar, hermano. que hay un muro, Puedes tocar el mío, es que estoy un En poquito tu afónico vida. en la garganta y no tengo fuerza en la garganta para el chofar hoy, por favor. si hoy Adonai nos dijera que hay un muro en tu vida, un muro que no te ha dejado a ti caminar una milla más, estar una milla más de tu vida. Si hoy Adonai te dijera, yo tengo un sonido para derribar ese muro para tu vida, Amén, amén. ¿qué harías? ¿Qué muro es? Amén. Piensa en el muro que hay frente a ti en este momento y Adonai te dice, de la misma manera en que el sonido de la bocina derribó los muros de Jericó, yo quiero derribar el muro que te ha detenido en tu vida. Amén. Piensa en su muro. Y a la cuenta de 3 vamos a sonar el sonido, pero todos van a decir el muro. Amén. A grito, no importa que el de aquí Padre. escuche, no importa, usted no se preocupe por el muro del lado, preocúpese por el suyo. A la cuenta de 3, y los que están allí en online, ustedes también van a escuchar el sonido y van a derribar ese muro que Adonai quiere hoy que se derribe sobre su Sí, vida. por favor, Una Eterno Padre. trompeta va a En sonar. este sonido de trompeta, Uno. Padre eterno, Y dos, todos van a Padre gritar eterno. el muro que Padre, ese tienen, muro, que no han Padre, que no podido nos derribar. permite avanzar. 2, Ese temor, Padre eterno, que no nos 3. deja avanzar ahora mismo, poderoso Dios, en el sonido de la Diga el trompeta, muro. Padre. En Que el el nombre sonido de las poderoso de trompetas hoy Yeshua. derriben todo muro, Padre, toda muro contienda, de todo mentira, impedimento, de toda desánimo, incredulidad, de todo temor, depresión. todo pánico, eterno En el nombre Padre, que no nos poderoso permite avanzar, del que nos Mashiach. cierra el camino, que no nos avanza, eterno derriba Padre. ese muro Derribamos hoy con el sonido de la de trompeta, Padre, enfermedad. rompe las murallas En que el nos nombre de apartan, que nos Yeshua. separan, que no nos dejan avanzar ahora miedo, mismo, Padre. de Este es el parálisis. tiempo de romper toda Ahora, impiedad, en el toda nombre de negligencia, Yeshua. Padre, todo temor ahora mismo. Hoy con el sonido de las Amén. trompetas de plata se rompe completamente y derribamos todo muro de opresión. Aleluya. Amén, amén, amén. Pero hay Gracias, otro Padre muro. eterno. Y esa trompeta, dice la palabra, no se sienten hermanos que lo necesito ahí. Adonai dice que hay que derrotar un ejército que viene contra nosotros. Y dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 7, verso 19 al 21, y esta los varones se la saben porque el pastor esta mañana explicó sobre eso. Que llegaron pues a Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo el extremo del campamento y al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, tocaron ¿qué? La Las trompeta. trompetas. ¿Y qué pasó? Y quebraron los cántaros y el ejército enemigo pensó y dijo, viene un ejército durísimo contra nosotros. Amén. Y salieron corriendo. ¿Sabes qué? Solo cuando tú desafías el mundo espiritual del enemigo y solo cuando tú te paras como un Gedeón y levantas un vallado y levantas en el momento más difícil de tu vida, toma la trompeta. Y si no la sabes tocar, pues pon música de Va a salir, trompeta. va a salir. Y dices conmigo, en ese momento
el ejército del enemigo queda confundido. Sí, amén. El enemigo tiene que huir de tu casa. El enemigo tiene que huir de tus hijos. El enemigo tiene que huir de tus finanzas. El enemigo tiene que huir de tu enfermedad. El enemigo tiene que huir de todo lo que te pase en el camino, porque lo estás confundiendo con la trompeta, con el sonido. Y en este momento quiero que se pongan en pie todos aquellos que Amén. tienen el ejército del enemigo invadiéndolos, que tienen el ejército del enemigo sitiándolos, que tienen el ejército del enemigo caminándoles a sus hijos. Amén. O sea, Estáis leyendo este texto de Jueces para que recordemos esta historia tan impresionante. ¿qué Cuando dice? llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, Dice, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas Y tocaron las quebraron los cántaros Y que quebraron los llevaban cántaros. en sus manos. y entonces, Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban y gritaron ¿y qué pasó? por la espada de Adonai y de Gedeón. Todos díganlo. Y se estuvieron Díganlo firmes aquí, cada por uno la en su espada puesto de Adonai. en derredor del campamento. Vamos, Entonces dígale a ese todo ejército. ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Vamos. Y Adonai puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y El hasta la enemigo que frontera se de quiere Abel. acercar Amén, sobre tu amén, casa. amén. ¡Tutú! Aquello que quiere venir con otro tipo de religiosidad a la vida de tus hijos, a traerles ateísmo, a traerles inmoralidad sexual. Vamos, dígalo. Amén. Es tiempo del sonido de la trompeta, Padre eterno. Tiene Gracias, que huir. Padre. Amén. Observen, es tan interesante esta porción, y solo para mencionar esto, que cuando Gedeón y los trompetistas hacían sonar el sonido de sus trompetas, dice que el sonido viajaba en el aire a una velocidad tan poderosamente fuerte que al llegar al corazón de los ejércitos enemigos, el sonido los atropellaba, los golpeaba. Y entonces el ejército enemigo decía, wow, pero ¿qué armas son estas? ¿Qué ejército es este? Y huían, dice el texto, que huían despavoridos, aterrados, impresionados. Recuerden que Israel no era un pueblo de guerra. Ellos acaban de salir de la esclavitud. No eran más que unos ladrilleros. Pero ahora, con un par de trompetas, hacen un sonido de guerra y avanzan y el ejército enemigo les teme. Y en sus huidas dejaban todo lo que llevaban consigo. Las riquezas, los armamentos, sus prendas, todo. Ellos salían a pánico entero, huyendo. Y luego Israel simplemente venía y recogía todo el botín de guerra para ellos. Por eso Israel se constituye luego en un ejército poderoso, porque todo el armamento de sus enemigos ellos los destruyen. Vean lo que pasó la semana anterior en Gaza. ¿Qué pasó? Miles de misiles son disparados diariamente. Esto no es nuevo, hermanos. Eso no fue la semana pasada. Todo el tiempo Israel está bajo ataque. Y es impresionante ver cómo aparecen, y lo vemos en vivo y en directo, a misiles y misiles y misiles entrando a Jerusalén, a la ciudad, a Israel en general, en diferentes puntos. ¿Y qué tiene Israel? El domo de hierro, ¿recuerdan? Y ese domo de hierro, de una manera impresionantemente sobrenatural, dispara miles de láser y en el aire destruye a todos los misiles del enemigo. Eso es un efecto del sonido, son armas de sonido. Ese domo de guerra, ¿América tiene domo de guerra? Sí, ¿Tiene sobre un la domo Casa Estados Blanca. Unidos? Sobre la Casa Blanca. Sí, ¿verdad? Yeah. ¿Verdad? Yo no sabía. Porque aquí vinieron unos muchachitos, tomaron 2 aviones y los mandaron contra las Torres Gemelas. Pero Y no Estados con la Unidos Casa dijo, Blanca. ve, ¿y qué pasó ahí? Qué raro. Yo el domo de guerra no lo vi por ahí por ninguna parte. Pero Israel sí lo tiene, porque Israel conoce la estrategia de guerra de Adonai y establece las bases de defensa. Y entonces lo estamos viendo nosotros hoy, como aunque los atacaron, es que hermanos, no era un
No fue que les dispararon un misil, son miles de misiles que se disparan permanentemente. Y eso es para que hubiesen destruido a toda la nación en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, ellos pueden dar un parte de victoria. ¿Por qué? Porque es el sonido de la trompeta lo que apavoriza al enemigo. Amén. Y entonces aquí hay muchos ejemplos de las trompetas en esta enseñanza, pero una que me llama la atención está en segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14 al 15, y ahí vamos a terminar. Dice la palabra: y David danzaba con toda su fuerza delante de Adonai. Amén. Y estaba David vestido con un éfod de lino. Hoy me pasó algo impresionante, porque al sacar las capas de la grabación de los niños me encontré con las 2 capas de éfod de mis hijos cuando se graduaron de su estudio bíblico. Me llamó tanto la atención ver el éfod allí atrás. Y dice la palabra: y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Adonai con júbilo. Amén. Diga, ¿con qué? Con júbilo. Amén. Y dice, y sonido de trompeta hacia la ciudad de David. Amén. ¿Cuántos de ustedes han danzado con el sonido de una trompeta? Amén. ¡Tutú! ¡Tutú! Y dice la palabra que David, las trompetas fueron la señal de que la presencia de Adonai venía con él. Amén. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.